pampas en nuestra tierra solo pueden ser preferidas por los que se complacen en eso que Shelley llamaba el goce de creer que todo lo que vemos es infinito, como desearíamos que nuestras almas fueran. De este modo le gustaba a Lawrence la llanura, por lo desmedida, por la constante alusión a lo infinito. En su juventud solía citar esos versos de Shelley que acabo de traducir para explicar su preferencia. La subrayo desde el comienzo porque me parece reveladora como todas las preferencias. Este es pues un hilo conductor que no está de más cuando se trata de penetrar en un laberinto donde el mismo Lawrence se perdía, el laberinto de su propia persona. Vestido de blanco, como un árabe, durante toda la rebelión en el desierto, llevando alrededor de la cabeza un cordón de la Meca oro y rojo y una daga de oro en la cintura, Lawrence, saturado de desierto, decía un día a sus hombres que lo que la humanidad llama fracaso es la libertad concedida por Dios. Al decir Dios, se refería al misterio que nos rodea, misterio que alude constantemente a algo muy ajeno a nuestro humano entendimiento. Lawrence era un ateo con espíritu profundamente religioso. En lo que piensa él del fracaso, coincide con Maeterlinck, autor fuera de moda actualmente. En La sagesse et la destinée, escribe Maeterlinck: toda la fuerza tan ponderada de las almas fuertes proviene de las decepciones que supieron acoger, yo diría que pudieron digerir. Cada desilusión, cada amor no reconocido, cada esperanza frustrada agrega cierto peso al peso de la verdad en cada hombre. Y aunque parezca inverosímil, lo enriquece. Tal vez, cuando Lawrence hablaba del fracaso como de una libertad concedida por Dios, no creía completamente en sus palabras, pero con el correr del tiempo debió repetírselas, pues su triunfo fue para él un fracaso, y en el fracaso vislumbró el único medio de aproximarse en puntas de pie a esa libertad apetecida que los honores, las conquistas y la gloria ponían en fuga. Al contar brevemente la historia de Thomas Edward Lawrence, jefe victorioso y escritor genial, he querido sobre todo seguir el desarrollo de un conflicto moral cuyo crescendo no fue interrumpido más que por la muerte. Quizá el pecado capital de Lawrence fue haber puesto su orgullo en renunciar y su deleite en privarse. Pero no sería absurdo reprocharle lo que sin duda fue su dharma, su destino. El autor de los 7 pilares de la sabiduría, el rey sin corona de Arabia, no se libró de detractores, lo hemos visto con el señor Oldington, ni de admiradores fanáticos. No podía ser de otro modo. Era una consecuencia fatal del plano en que se había colocado. Pero sus verdaderos amigos vieron a la vez sus méritos y sus fallas, sus hazañas y sus cegueras, su genio y sus limitaciones. Y fue Lawrence quien les enseñó a verlo así, porque nadie habló con más dureza de sus propias debilidades. La vida
el pensamiento, la acción del coronel Lawrence, tan ardientemente fundidos, me parecen un tema de meditación muy apropiado para fortificarnos en una época en que ser indeciso, flotante, pusilánime, complaciente con las propias debilidades, indulgente con los propios intereses, dividido y debilitado por esta anarquía interior, contribuye más que nunca a romper el equilibrio ya tambaleante del mundo moral, de un mundo fuera del cual la existencia de hombres como Lawrence no tiene sentido, ni libros como Los 7 Pilares valor, como no sea decorativo. Si la infancia deja marcada al hombre para el resto de su vida, y si el hombre futuro se manifiesta ya en el niño, como afirman las investigaciones científicas, y como creemos descubrir nosotros mismos en cuanto nos ponemos a analizar nuestros propios recuerdos y nuestras inclinaciones, la etapa obligatoria antes de llegar a los 7 pilares, a la obra y a la vida del adulto, es esa infancia. Parece haber sido feliz entre 4 hermanos. Thomas Edward era el segundo de la familia y nació en Tremadoc, en Carnarvonshire, país de Gales, el 15 de agosto de 1888. Su padre pertenecía a eso que llaman, sería eso que llaman en Francia, gentilhomme campagnard, a la petite noblesse. Su madre era escocesa y fue gobernante. Puesto que la cosa ya es pública hoy día, puedo agregar que Sir Charles X, pues Lawrence no era su apellido, el padre de nuestro héroe, se enamoró y se fugó un buen día con la gobernanta de la casa. Lady X, su mujer legítima, con la cual tenía 4 hijas, parece haber sido un personaje de esos que suelen aparecer en las novelas de las Bronte. No muy cuerda, o para decirlo brutalmente, bastante loca. Nunca pudo Sir Charles obtener el divorcio, de modo que vivió todo el resto de su vida en plena época victoriana con una mujer a quien adoraba, pero que no era su mujer legítima. Esto debió resultar penosísimo para ambos. Además, para complicar la situación, Mrs. Lawrence, protestante, era puritana, extremadamente puritana, y se pasaba la vida leyendo la Biblia y rogando al cielo que le perdonara un pecado que no dejaba, sin embargo, de cometer. Los 5 hijos que tuvo con Sir Charles fueron fruto de este pecado. Algunos comentaristas de la vida y obra de Lawrence atribuyen sus singularidades y su abstención absoluta de toda relación sexual. Él mismo declara que su castidad de monje laico es un hecho real. Lo declara en el troquel que yo he traducido, en el capítulo titulado Los 4 sentidos. Atribuyen, repito, sus singularidades al impacto emocional que le produjo el enterarse por fuera, como siempre sucede, de la historia trágica de sus padres. No estoy muy segura que así sea del todo, aunque en buena parte puede serlo. Mrs. Lawrence, el nombre de Lawrence fue adoptado por la familia, quedó viuda después de algunos años. La he conocido. Ya tenía cerca de 80 años y la he querido mucho. En verdad era una puritana. Vivía modestamente, casi diría pobremente, sin quejarse jamás de sus sufrimientos físicos y morales. Ella, como sus hijos, han despreciado siempre el dinero. Me hablaba con devoción de Ned, así lo llamaban a Lawrence de Arabia en la familia.
y también de sus otros 2 hijos que murieron en la guerra del 14. Cuando yo la conocí en 1946, ya hacía tiempo que su Ned había muerto, murió en 1935. Solo quedaban Bob, el mayor de la familia, y Arnold, el menor, talentoso profesor de arqueología de Cambridge, que acaba de inaugurar un museo de arte africano en Ashimoka, en la Golden Coast, en África. Les contaré una anécdota que tal vez les dé una idea del puritanismo de Mrs. Lawrence. La última vez que fui a visitarla, antes de su muerte, me había invitado a almorzar. Vivía en una pensión en Boars Hill, cerca de Oxford. El almuerzo fue poco abundante, pero prolijamente cocinado. Sirvieron de postre algo que yo comería en plato sopero de tanto que me gusta: Seigo pudding. Este postre exclusivamente inglés, creo, y que poco les gusta a los que no son ingleses, es una especie de engrudo hecho con una especie de tapioca. Es una cosa que se saca de ciertas palmeras. Le ponderé el engrudo con toda sinceridad a la señora de Lawrence. Ella me dijo: ¿quiere repetir? Yo le contesté imprudentemente: no me tiente, don't tempt me. Me tomó al pie de la letra. Pensó que verdaderamente yo no quería que me tentara, y me quedé con las ganas. No me ofreció más pudding a pesar de mis indirectas. Yo le decía: pero ¿cómo es esto? ¿Pero cómo se hace? Hasta mandó buscar el seigo a la cocina y la receta a la cocinera, pero pudding no me dio. Esta era la madre de Lawrence de Arabia. Hasta aquí este paréntesis. Ned, nuestro héroe, era un niño activo, lleno de vitalidad y de vigor, dotado de memoria y de capacidad de atención extraordinarias. Aprende el alfabeto a los 3 años, a fuerza de escuchar lecciones destinadas a su hermano mayor Bob. Apenas llega a la edad de los juegos turbulentos y de la lectura, no hay árbol lo bastante alto para que no trate de treparse a él, ni libro lo bastante árido para que no intente leerlo. Este doble aspecto de Ned se acentúa cada vez más. Es capaz, y se empeña en hacerse capaz, de hazañas intelectuales y de hazañas corporales. Por instinto se ejercita en la resistencia física, que siempre parece haber sido en él el acompañamiento obligado, el complemento indispensable de la actitud moral, de las leyes morales a que se sometía voluntariamente. No cultiva el arma, que es un cuerpo robusto, para infligir esas leyes. Para él, la razón del más fuerte nunca fue la mejor. No le interesan los deportes. Extraña anomalía en un joven inglés preocupado de endurecer su cuerpo y de entrenarlo para soportar cansancio y privaciones. Si Ned no descubrió, como Pascal, las primeras proposiciones de la geometría de Euclides sin ayuda de ningún manual, leyó con pasión cuando tenía 8 años la introducción a la historia de Inglaterra de Macaulay, rasgo que no deja de sorprendernos. Su madre cuenta que Ned, en sus años de escuela, tenía como volúmenes favoritos una historia de Egipto, la obra de Layard sobre excavaciones en Nínive y un tomo de estudios sobre la Biblia. Un día, durante el recreo en la escuela, Ned se rompe una pierna. Eran las 11 de la mañana. Ned vuelve a clase, rengueando, apoyándose en las paredes, y asiste a la lección de matemáticas. A la 1 confiesa a sus hermanos que no puede caminar y lo llevan a su casa empujándolo en su bicicleta. Este accidente y la forma en que fue soportado en silencio es ya del más puro estilo lorenciano. A medida que pasan los años, su manera de aguantar el sufrimiento físico se hará heroica, frenética, casi maniática. La pierna rota tuvo repercusión en el crecimiento del muchacho, pero no en su solidez.
Otra peculiaridad: a Ned le gustaba contar historias interminables a sus hermanos. Se trataba casi siempre de la defensa de un castillo sitiado. Inventaba los episodios del sitio. Este soñar con los ojos abiertos iba a pasar de Ned escolar a Lawrence coronel y obsesionarlo hasta su materialización. Lawrence conocía ese trabajo oscuro de los sueños que nos familiarizan con una acción y que preparan el terreno en que debe producirse y nos ponen en condiciones de realizarla mientras la razón toma por locura ese presuntuoso preámbulo. En los 7 pilares insiste en ello. Dice: todos los hombres sueñan, pero no de igual modo. Los que sueñan de noche, en los oscuros recovecos de su alma, despiertan de día para encontrar que es vanidad. Pero los que sueñan de día son hombres peligrosos, porque pueden vivir sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos posibles. Vivir su sueño es lo que Ned empezó a hacer cuando en su banco de colegio asistía a una clase de matemática con la pierna rota sin quejarse, cuando leía la historia de Inglaterra, la de Egipto y la de las excavaciones de Nínive. El coronel Lawrence le iba a deber mucho a Ned. Los hombres son tal vez célebres en la medida en que es poderosa la ola de los sucesos que los lleva, pero nunca son intrínsecamente grandes, sino en el sentido en que su infancia soñó ser, cualesquiera sean en la vida adulta las circunstancias que favorecen o frustran esa ambición. No podrán alcanzar el éxito sin olas de circunstancias favorables, pero no podrán llegar a la realización, cuya esencia es distinta de lo que se llama éxito o fracaso, sometidos ambos a circunstancias exteriores, sin un previo soñar. Ni el sueño ni la ola iban a faltarle a Lawrence, pero la exigencia del sueño le impediría, llegada la hora, abandonarse a la ola inmensa que, arrastrándolo hasta su cresta, se ofreció a llevarlo. Esa ola no estaba a la altura del sueño de Ned. A Ned nunca le había bastado ser hombre sin miedo. Necesitaba ser hombre sin tacha. Es difícil mantenerse en la cresta de las olas del éxito cuando se conservan estas dos exigencias. El estudio de la Edad Media, de las cruzadas y de sus efectos en el mundo occidental interesaba vivamente a Ned. La arquitectura gótica, el estudio de la construcción de castillos fortificados le apasionaba. En 1911, el joven arqueólogo, esa era su profesión, participó en la expedición que el Museo Británico envió a Kashmir. Trabajó allí en las excavaciones bajo las órdenes de Newcomb desde 1913 hasta 1914. Al estallar la guerra tenía 26 años, la guerra del 14. No pudo entrar en el ejército activo a causa de su baja estatura. En ese momento, Lawrence terminaba un informe sobre exploraciones en Palestina que Lord Kitchener necesitaba urgentemente. El futuro autor de los 7 pilares quería a toda costa un war job, un puesto de combate. No encontraron nada mejor para él al comienzo que un empleo en la sección geográfica del Ministerio de Guerra. Luego Lord Kitchener lo mandó a Egipto, a la sección Información Militar. Lawrence redactó los primeros números del Boletín Árabe, destinado a tener al Ministerio de Relaciones Exteriores al corriente de lo que sucedía en Arabia. El momento en que los sueños de Ned iban a ponerse al alcance de su mano se acercaba. Sentía especial cariño por Arabia,
pues había aprendido a conocerla a través de un árabe, Daoud, que trabajó con él en las excavaciones. Deseaba ver reflorecer la cultura árabe y no que se convirtiera en una provincia de Inglaterra. Por fin se presentó la ocasión de intentarlo, prestando al mismo tiempo un servicio a su patria. Veamos cómo. Algunos ingleses, el principal era Lord Kitchener, creyeron que una rebelión de los árabes contra los turcos permitiría a Inglaterra, mientras luchaba contra Alemania, derrotar a Turquía, aliada de Alemania. El espíritu de los pueblos de lengua árabe, su poder y la configuración del país que estos hombres conocían bien, hacían posible el éxito de la rebelión y permitían determinar su carácter y su método. Dejaron pues que el movimiento naciera y se extendiera después de obtener del gobierno británico promesa formal de ayuda. Sin embargo, la rebelión del jerife de la Meca sorprendió a muchos y aún a los mismos aliados que no estaban preparados para el caso. Suscitó una mezcla de sentimientos contradictorios, creó fuertes amistades y fuertes enemistades, y en el choque de estos celos fue tomando el camino del fracaso. El fracaso fue el Tratado de Versalles y lo que pasó en Versalles. Con estas palabras resume el propio Lawrence las bases de la rebelión, cuyo carácter y método iba a fijar él mismo. Fue su inspirador y su jefe desde 1916 hasta 1918. Durante estos años de guerrillas que dirigió con habilidad y valentía que llevaron la empresa a la victoria, se conquistó la confianza y la amistad de los árabes, sus compañeros de armas, y la estimación y admiración de sus jefes ingleses. Su secreta ambición era convertir a los unos y a los otros a sus ideas. Su pública amargura fue no lograrlo en la medida en que lo había esperado y luchar en vano para que su patria mantuviese las promesas que él había hecho a los árabes en su nombre. Teniendo doble interés en el éxito de esta campaña, no se ahorró esfuerzo alguno para llevarlo a cabo. Vivió con los árabes, compartiendo sus trajes, sus costumbres, sus privaciones y sus peligros, mientras duró la guerra. Pero todo esto hubiera sido simplemente una brillante aureola en torno al nombre de un joven guerrero sin los 7 pilares de la sabiduría. Aquel personaje enigmático, aquella vedette que fue Lawrence al acabar la guerra, habrían atraído durante algún tiempo la efímera curiosidad de la prensa y del público y no hubieran tardado en caer en el olvido. Ni méritos ni hazañas pueden retener la atención de estos monstruos infieles. La inmensa notoriedad de Lawrence hubiera terminado para el público, junto con su propia existencia, a no mediar la circunstancia de que, como dice Bernard Shaw, el genio de Lawrence incluía el genio literario. Después de haber vivido la rebelión en el desierto, la escribió, y el resultado, según el mismo Bernard Shaw, a quien Lawrence confió el manuscrito, fue una obra maestra. Los 7 pilares es un título que empieza por desconcertar cuando se piensa en lo que recubre: la historia de la lucha desesperada y al fin victoriosa de los árabes, apoyados por algunos ingleses y por Inglaterra contra los turcos. La guerra y sus horrores. ¿Qué relación puede tener todo esto con la sabiduría? El título le fue inspirado por la Biblia, Proverbio 9, donde se dice: la sabiduría ha construido una casa y ha tallado sus 7 pilares. Lawrence lo había elegido en su juventud para una obra sobre 7 ciudades. El libro no le satisfizo y no apareció nunca. El autor quiso utilizar el título para un nuevo libro en recuerdo del antiguo. Examinando las cosas con detenimiento, se descubre que ese título concuerda mejor aún con el nuevo texto, en que no se trata de 7 ciudades registradas en los mapas,
sino de los 7 pilares de un mundo moral cuya palpable presencia volvía a encontrar Lawrence en las noches de combate, en las vísperas de batalla, cuando el innumerable silencio de las estrellas le avergonzaba de su pequeñez. El tema oficial del libro es sin duda esa pasión de la guerra, ese juego siniestro en que la razón del más fuerte es siempre o casi siempre la mejor, en que el fin justifica los medios. La rebelión árabe era asunto magnífico para quien había sido centro de ella. La casualidad se encargó de proporcionar al joven arqueólogo desconocido, transformado en soldado y líder, un costoso decorado y un marco deslumbrador. Sin embargo, el tema esencial, el leitmotiv fundamental de los 7 pilares, no es esa campaña militar tan heroicamente y tan hábilmente llevada. Que el lector tenga la bondad de considerar este libro como un relato personal escrito de memoria, dice el autor. De memoria, en efecto, puesto que en diciembre de 1919 perdió su manuscrito en un cambio de trenes en la estación de Reading. Pero no es eso todo. El autor agrega: en estas páginas no se cuenta la historia del movimiento árabe, sino la mía en ese movimiento. Ese es el verdadero tema. Lawrence, tan distante de Montaigne, hubiera podido escribir también al comienzo de los 7 pilares: Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Yo soy la materia de mi libro, el material, el tema. Porque lo que sobrecoge en su obra no es precisamente el relato de la victoriosa expedición contra Aqaba que puso fin a la guerra del Hejaz, ni los 79 puentes volados con dinamita, ni las líneas férreas cortadas, ni la entrada en Damasco. Es Lawrence mismo, con los nervios siempre tensos o rotos en medio de ese torbellino de arena y de sangre. Pero aunque los 7 pilares están realmente al rojo de la pasión, red hot with passion, como dice el autor, se advierte en sus páginas una continua reticencia, un temor de dejarse llevar. Es un libro frenado como un auto en una pendiente. Sentimos los constantes efectos de un freno, aun cuando el camino sea llano y sin recodos. Esto afecta el sistema nervioso del lector. Aunque nada rechina, aunque la máquina está perfectamente aceitada, se crea una atmósfera de tensión. Lawrence dice que las revelaciones personales son lo esencial del libro y que el capítulo en que se analiza a sí mismo es su clave, pero que todo él está cifrado. ¿Por qué? Pues ante todo, explica, por cierta inhabilidad constitucional para pensar sin disfraz, directamente, francamente, y además por cortedad, o al menos por un sentimiento de que en modo alguno le era posible pensar en descubrirse por completo. Cito palabras de él: descubrirse por completo. Ese relato de guerra apasiona incluso a los que la odian. Si es posible hacer noblemente una cosa innoble, como se puede hacer innoblemente una cosa noble, así fue como Lawrence peleó en la guerra. Es ya lugar común repetir que tomaba para sí los mayores riesgos y las peores fatigas, que economizaba celosamente la sangre y la vida de sus soldados, que estaba dispuesto a rendir homenaje al enemigo. A Lawrence le sobraban razones para no sentirse muy enternecido por los turcos, y sin embargo evita cuanto puede las matanzas. Escribe: yo no tenía mucho que decir en favor de ellos, pero más valía que no los degollaran. Nunca quiso tocar el dinero que los 7 pilares hubiera podido procurarle. Era para él el precio de la sangre. Nunca aceptó recompensas ni honores por su conducta en la campaña. Le hubiera avergonzado.
era demasiado clarividente para admirar la guerra que nos imponía a todos el deber de envilecernos, escribe. Odiaba la carnicería de los combates. Inglaterra necesitaba la rebelión de los árabes contra los turcos para lograr una victoria en el frente oriental. Lawrence llegó a Arabia al servicio de esa causa, que era la de su patria. Primera razón. Pero Ned, el niño que había soñado hazañas en Oxford, lo acompañaba con sus sueños. Y Ned había soñado en su colegio de Oxford con obligar al Asia a tomar la forma que inexorablemente el tiempo empuja hacia nosotros, dice Lawrence, es decir, la independencia. Ned tenía otra causa que defender, y quizá porque sus deseos de adolescente habían tenido la forma de las nubes, donde cada cual ve lo que se le antoja, la patria ideal por la que quería luchar era hasta cierto punto aquella dont l'esprit humain n'a jamais su le nom. En todo caso, no se llamaba solamente, como la de Lawrence, Gran Bretaña. La patria de Ned no se detenía en las fronteras de Gran Bretaña. En el prólogo de los 7 pilares, Lawrence deja hablar a Ned y nos enteramos así de esta segunda razón que lo llevó al combate. Dice: yo quería hacer una nueva nación, se refiere a Arabia, devolver al mundo una influencia perdida, dar a 20 millones de semitas las bases sobre las cuales su inspiración pudiera edificar el sueño de su pensamiento nacional. Un propósito tan elevado encontró eco en la inherente nobleza de su espíritu y les hizo desempeñar un generoso papel en los acontecimientos. Pero cuando triunfamos, se me acusó de poner en peligro los dividendos británicos del petróleo de Mesopotamia, de arruinar la política comercial francesa en el Levante. Temo que sea en realidad eso lo que yo deseo. Pagamos por estas cosas un precio demasiado alto en honor y en vidas inocentes. Ned se revela porque ve cómo los hombres de otra generación, desde el punto de vista de las ideas, se apoderan de su victoria y le dan la forma del viejo mundo que él quería transformar. Para esa transformación derramó su sangre, luchó, sufrió. La juventud había triunfado, pero no había aprendido a conservar el triunfo, dice Lawrence. Balbució que había trabajado por un cielo nuevo, por un mundo nuevo, pero la apartaron suavemente, dándole las gracias, e hicieron una paz a imagen y semejanza de aquellas cosas viejas, las más odiadas. Ned no había peleado por una paz de ese género. Cuando Lawrence habla de los jóvenes que combatieron a su lado, se indigna de que se les sacrifique no para ganar la guerra, sino para que el trigo, el arroz y el petróleo de Mesopotamia pertenezca a Inglaterra. Vencer al enemigo era necesario, se consiguió, dice Lawrence, pero ganar la guerra no significaba para él el trigo, el arroz y el petróleo. Se jacta como de su mayor gloria de haber escatimado en 30 combates la sangre de sus hombres. Todas las provincias sometidas al imperio no valían para mí un muchacho muerto. ¿Qué se proponía, pues? ¿Para qué trabajaba disfrazado de árabe entre los árabes, disfrazado de inglés entre los ingleses? Refiriéndose a los europeos y a los asiáticos, escribe: he adaptado en cierta medida estos pueblos al nuevo Commonwealth, en que las razas dominantes olvidarán sus éxitos brutales
y en que blancos y rojos y amarillos y morenos y negros se levantarán juntos sin miradas recelosas al servicio del mundo. La declaración es terminante y es profética. Había comprobado en sus años de Arabia que si algunos hombres emprendían en otras partes la misma lucha que él, dejaría de ser ilusoria una alianza de esa índole, pero contaba demasiado con otros Lawrences. Su impetuoso deseo de que los árabes unidos y libres pudieran hacer renacer su civilización como una nota necesaria entre las otras, se acentuaba a medida que avanzaba la campaña. Y era la libertad lo que había prometido a los árabes en nombre de Inglaterra. Los árabes no hubieran combatido para pasar de manos de los turcos a manos de los ingleses o de los franceses. Sabía Lawrence igualmente que la solidez de las promesas de su gobierno era algo dudosa. Confiaba en el prestigio de las victorias árabes para poder exigir él mismo el cumplimiento de las promesas. Poco a poco las cosas fueron enredándose. Lawrence, tironeado entre la fidelidad a sus jefes, a su patria, y la fidelidad a los jefes árabes, a los árabes, sus amigos, que habían tenido fe en su palabra y en su persona, no podía hablar con franqueza de su conflicto interior ni a los unos ni a los otros. Acorralado en este dilema, Lawrence, a los 30 años y antes de entrar victorioso en Damasco, miraba ya con repugnancia una gloria que se le antojaba basada en un fraude. Después de la entrada triunfal en Damasco, se puede decir que la guerra llegó a su fin, o a los umbrales de su fin. Para Lawrence fue el final. Le pidió a Allenby permiso para retirarse. Este no quería concedérselo, pero no le quedó más remedio. Anota Lawrence en la última página de los 7 pilares: tomamos Damasco y temí más de 3 días de poder arbitrario podían fortalecer en mí una raíz de autoridad. El horror a toda forma de dictadura, empezando por la suya, lo invade. Cuando Lawrence entró en Damasco, miles de personas gritaban su nombre. En una carta a un amigo comenta este hecho: Success kills hope by surfeit. El éxito mata la esperanza por exceso o por empalagamiento. Pero pocas personas abandonan como él una situación brillante para enterrarse como lo hizo, para esconderse en las filas del cuerpo de tanques de Bovington o en la Royal Air Force, donde nadie sabía quién era, pues se había cambiado el nombre. Y ante su insistente ruego, los altos jefes, sus amigos, fueron cómplices de este disfraz y de este escondite. Pero antes de buscar refugio en el anonimato de la Royal Air Force, se vio envuelto en otra forma de guerra agotadora, la que se desarrolló en Versalles, alrededor de los tratados, en Downing Street, en el Cairo. Contienda en que se sentiría obligado a luchar durante 3 años para defender sus puntos de vista, su fidelidad a la promesa hecha a los árabes en nombre de Inglaterra, el honor mismo de su patria, tal como él lo concebía. La amargura de esta nueva crisis, que para él fue fracaso, hizo más estragos en él que la campaña de Arabia. En 1928 le escribe a un amigo que era oficial: muéstreles claramente a sus hombres que mi propósito era salvar a Inglaterra y a Francia también de las locuras de los imperialistas que querían hacernos repetir en 1920 las hazañas de Clive y de Rhodes. El mundo ha pasado de esa etapa. Creo que hay un gran porvenir para el Imperio Británico como una asociación voluntaria. En una palabra, Lawrence en 1928 se da cuenta de que la era de las colonias ha terminado y quiere adelantarse a los acontecimientos que prevé.
no se lo permite. En 1930, el número de Lawrence en la Royal Air Force era 338-171. Pocos amigos, entre ellos Churchill, estaban al corriente del escondrijo. Como otros entran en un convento, él entró como soldado raso en la Royal Air Force. Noel Coward, el escritor, que era amigo de él, con quien se carteaba, le escribe un día con esa gracia muy suya: querido 338-171, ¿te puedo llamar 338? Lawrence tenía un gran sentido del humor, le gustaba reírse. Cuando su editor atribulado le plantea una serie de preguntas a propósito de las pruebas de su libro, siempre contesta con ese tono burlón que no podía reprimir ante lo solemne o lo convencional. Su editor le hace notar, por ejemplo, que unas veces escribe el nombre de su camello, que era una camella y que tenía nombre, de un modo y otras veces de otro modo. ¿Qué ortografía hay que adoptar definitivamente? Lawrence contesta esto: era un animal espléndido, y no dice nada más. Se le pregunta si ha escrito Meleagro el poeta inmoral, pues el corrector de pruebas supone que es una errata y ha reemplazado inmoral por inmortal. Lawrence contesta: conozco la inmoralidad, de la inmortalidad no puedo decir nada, hagan lo que quieran. Y así los tenía locos. 2 meses antes del accidente de motocicleta que le costó la vida, en marzo de 1935, Lawrence ya había retirado de la Royal Air Force y vivía en su modestísimo cottage de Dorset, al que llamaba Cloud Hills. 2 cuartos pequeñísimos, libros, un fonógrafo grande y discos. Lo he visitado. Es hoy monumento nacional. Será probablemente el monumento nacional más pequeño que hay en el mundo. Winston Churchill, que no se proponía dejarlo mucho tiempo en ese retiro, hablaba de confiarle la organización de la Home Defense, pero no creo que él hubiera aceptado. Temía su poder de modelar hombres y sucesos, pues las ideas a cuyo servicio podía poner este poder le parecían a posteriori de segunda mano. Se preguntaba si sus convicciones no nacían del deseo de crearse motivos para ejercer el poder. Esto le horrorizaba hasta tal punto que quería mutilarse de todo poder. Por ese motivo se había enrolado como simple soldado. Quería destruir la posibilidad de que nadie pensara en él para un puesto de responsabilidad. Pero Churchill pensaba. El 13 de mayo de 1935 montó en su motocicleta para llevar un telegrama al correo en Dorset. Para no embestir a 2 ciclistas que aparecieron de pronto en su camino, viró bruscamente, perdió el equilibrio y fue brutalmente despedido por encima de su motocicleta. Murió al cabo de 5 días en que no recobró el conocimiento. Creo que con este episodio, que es un flashback, empieza la película que sobre su vida acaban de hacer y que dura 4 horas. La ha hecho el mismo director y el mismo productor, Spiegel, de El puente sobre el río Kwai. Trabaja Guinness, que hace de Faisal, trabaja Anthony Quinn y trabaja un joven actor de Stratford-on-Avon que ha dejado, en fin, el teatro shakespeariano para dedicarse a esta película. Al hermano de Lawrence no le gusta, ha visto algunos pedazos. Dudo mucho de que el verdadero carácter de Lawrence haya podido pasar a la pantalla. Era demasiado complicado y singular. A la pantalla no habrá pasado esa sed de absoluto que lo devoraba. Sed que no se apaga con ningún éxito humano, ni con las victorias de las armas, ni con las del arte,
ni con las ambiciones colmadas, ni con la satisfacción de despreciar luego el orgullo que las deseó. Dudo que pase esa sed de absoluto que solo se sacia en el fracaso inevitable en que todo triunfo se disuelve, para la cual cada meta alcanzada no es una llegada gloriosa, sino el descubrimiento de un nuevo punto de partida, hacia quién sabe qué despojamientos materiales y conquistas interiores cuya necesidad y cuyo fin son más impenetrables aún para los desterrados de la fe, como era Lorms, que el silencio eterno de esos espacios infinitos ante los cuales la fe misma tiembla y retrocede.